de la UNAM, da clase en la Facultad de Ciencias y también trabaja en el proyecto de Ciencia TV, que a lo mejor muchos de nosotros pues conocemos y que se difunde a través de las redes sociales. Nuevamente, darles la bienvenida a todos. Esperamos que disfruten este apasionante tema y los dejo con Efraín. Hola, pues muchas gracias Jefferson y los organizadores del coloquio de la Escuela de Matemáticas por la invitación. Quisiera saber si ya están viendo mi pantalla. Sí, se está viendo, Efraín. Ok, y se ve la primera diapositiva que dice geometría diferencial y singularidades. Exactamente eso. Ok, bueno, entonces aquí está el... Bueno, ¿sí se ve el apuntador láser? Sí. Ok, bueno, este sería el gol de la plática. Les voy a platicar tantito de hacia dónde vamos. Finalmente, escogí trabajar lo mejor posible un ejemplo para curvas en el plano, en donde se podría mostrar un poco estas ideas que están aquí. Esta idea que está hoy mostrando aquí es un ejemplo de una singularidad. Aquí hay un dibujo de una elipse y una curva que se llama evoluta comúnmente, pero también se suele llamar cáustica, y la palabra cáustica luego se lleva a más dimensiones. Yo le voy a llamar cáustica a esta curva que se forma. Y entonces vamos a platicar de cosas que nos lleven a entender un poco este dibujo, y al final va a resultar que esta curva que está aquí, pues va a contener la información de la geometría diferencial de la curva. En particular, pues va a tener información de toda su curvatura, y va a resultar que esta curva se va a poder ver, aquí está dibujada parte de esta curva, se va a poder ver como un conjunto de valores singulares de un cierto mapeo. Y entonces el espíritu de la charla va a ser dejarles un sabor de que, bueno, a mí me sorprendió que muchas ideas de geometría diferencial se pueden recuperar a través de la teoría de singularidades, y más aún, de esto vamos a hablar poco, pero sí decirles que esta teoría de singularidades va a estar enmarcada en ciertos espacios que tienen una estructura simpléctica. Y entonces lo que a mí me causó novedad es que, pues como que la geometría simpléctica, que es una geometría un poco menos conocida, puede contener a la geometría que se estudia más comúnmente de curvas y superficies, que podría ser más del estilo de la geometría riemanniana. Entonces, por eso puse esta portada. Y bueno, este diagrama es profundo, a lo mejor puede tomar semanas, meses o tal vez años entender bien este diagrama. Hay varios ejemplos, ¿no? Pero bueno, eso lo quise poner como la primera diapositiva. Y bueno, entonces vamos partiendo de la geometría diferencial de curvas para llegar a entender un poco esta curva, luego un poco de singularidades, y al final veremos un poco de este lado derecho, mencionar algunas cosas. Bueno, entonces, la curvatura de una curva, empiezo así rápido desde abajo para que se quede lo más que se pueda. Aquí tengo una recta y otras dos curvas. Intuitivamente la gente sabe que es que la curva se curve, porque cuando uno va en algún camino, pues el camión en donde vamos seguramente aquí va más rápido que en una curva como esta. Entonces hay como una idea intuitiva de qué tanto se curva la curva, y eso también se puede medir a través de la posición del volante, por ejemplo, del automóvil. Y bueno, empiezo con el ejemplo más sencillo, porque además voy a estar apoyado en esta óptica de llegar a la curvatura, y es que cuando tienes una circunferencia, intuitivamente la circunferencia es una curva homogénea en el sentido de que se parece cada uno de sus puntos a cualquier otro. Y bueno,
Si fuera esta una carretera, pues mientras más grande sea el radio de la circunferencia, como que uno podría viajar sin tanta preocupación, pero si el radio se va haciendo pequeño, es equivalente a decir que la carretera se va cerrando y entonces científicamente va a tener más curvatura. Matemáticamente, la curvatura la podemos expresar como la variación del ángulo, por ejemplo, del vector tangente. También podría ser del vector normal, aquí es equivalente en este caso de curvas, pero aquí agarramos el vector tangente, y cuando uno empieza a caminar respecto de la curva, ese ángulo cambia. Entonces, la curvatura, así de manera intuitiva, va a ser qué tanto cambia el ángulo respecto del camino recorrido. Y entonces aquí nada más hay una circunferencia dibujada, pero si ustedes se imaginan más circunferencias con el mismo centro, pues el cambio en el ángulo va a ser igual para circunferencias que recorran este ángulo. Sin embargo, el camino recorrido va a ser más pequeño o más grande para las más grandes, ¿sale? Y entonces, pues vamos a tener que el cambio en el ángulo permanece constante, pero el camino recorrido cambia. Y bueno, entonces, si uno hace la razón del camino, del cambio en el ángulo entre el camino recorrido, ¿sale? Pues les va a quedar, pasas para abajo y para acá y te queda que es igual a 1 entre R. Y bueno, aquí la circunferencia, como presenta cambios uniformes en el ángulo y en el camino recorrido, pues la curvatura da lo mismo meter límite o no. Bueno, en general, ya cuando no tengamos una circunferencia, va a ser la derivada de la medida del ángulo respecto del camino recorrido. Y aquí, en específico, cuando tienes una circunferencia, ese valor va a ser el inverso del radio, lo cual corresponde con el hecho de que si la circunferencia tiene radio grande, tendrá curvatura pequeña, y al revés. Si la circunferencia tiene radio chico, la curvatura se va a hacer grande. Y algo que voy a usar después, si esa circunferencia hace que el radio tienda a 0, entonces la curvatura va a tender a infinito. Bueno, esto vale, aunque la curva no sea una circunferencia. Ahorita en la siguiente diapositiva voy a poner una curva general, pero quiero hacer notar que si uno grafica para una circunferencia, en una gráfica el ángulo, imaginen que yo respecto del vector amarillo empiezo a medir los ángulos, entonces para las circunferencias de distinto radio voy a obtener estas gráficas en donde el crecimiento va a ser uniforme. Y entonces, pues justo la derivada de θ respecto de S va a tener que ver, como nos enseñaron, con la pendiente de esta recta, y como la circunferencia es una curva así uniforme, pues es por ello que quedan estas rectas. Aquí les puse un volantito para que vieran que mientras más pendiente hay, pues más tendrías que ir girando el volante si fueras manejando el camión o el coche. Y entonces esta inclinación del volante pues te da una medida de la curvatura así pues práctica cuando vas ahí manejando. Y bueno, entonces esta pendiente de esta gráfica es la curvatura en el caso de las circunferencias, pero ya infinitesimalmente, si uno tiene una curva que no sea una circunferencia, puede construir esta misma gráfica del ángulo del vector tangente. Y entonces, pues por ejemplo, para una curva que ya no sea una circunferencia, les puede quedar una gráfica que ya no sea una recta, pero la idea intuitiva es que esa gráfica en cada punto tiene una recta tangente. Y como vimos en la figura anterior, a cada una de estas rectas tangentes, pues le correspondía una circunferencia. Y entonces, pues aquí en esta gráfica, pues hay varios puntos con sus respectivas rectas tangentes indicados, y a cada una de esas rectas le corresponde un círculo. Y por acá está la curva en cuestión, y aquí pintamos dos de los círculos que corresponden a las rectas tangentes de aquí. ¿Y qué va a pasar? Pues que en este punto vamos a decir que la curva tiene la misma curvatura que la circunferencia que estamos pintando aquí. Bueno, en física y en varios momentos a veces se aproxima a la curva localmente con la circunferencia que tiene
el radio correspondiente a esta pendiente que la vuelve tangente a la curva y que es el inverso de la curvatura. Entonces, en esta figura, pues ya se da como la idea general y puedes aplicar esta derivada y esa derivada puede ser una interpretación de la curvatura y entonces a cada recta tangente de la gráfica del ángulo le corresponde una circunferencia. Esas circunferencias las puedes ir pintando en el punto correspondiente a la curva y te da una familia de circunferencias que te van a decir la información de la curvatura a través de la relación de que su radio es el inverso de la curvatura. Se me olvidó decirles, si de repente tuvieran alguna observación o pregunta, pues podrían hacerla, no hay problema. Y al final también, como quieran. Bueno, ahora, más detalle voy a hacer en esto de los círculos que pones en cada punto. Dense cuenta que estos círculos comparten la recta tangente con la curva y su centro está en la recta normal, o sea, la recta perpendicular al vector tangente. Y entonces, lo que ya les decía, el radio es el inverso de la curvatura de la curva. Y hacia donde voy es que se imaginen qué pasaría si van pintando los centros de la circunferencia que tiene como curvatura este valor, ¿sale? Entonces, esos centros están a una distancia del inverso de la curvatura y los pueden ir pintando. Entonces, miren, aquí les puse un ejemplo. Aquí para que no se confundan, porque hay varias curvas ahí pintadas. Aquí hay una elipse. Entonces, para esta elipse, pinté en estos 3 puntos esa circunferencia. Esa circunferencia cuyo radio es el inverso de la curvatura en el punto. Y entonces aquí tengo, en este punto azul, es donde la circunferencia es más pequeña. Es decir, la curvatura ahí es más grande. Y aquí hay otro par de círculos, amarillo. Y aquí se puede ver también que si trazo aquí la dirección tangente, el centro de la circunferencia vive en la dirección perpendicular. Aquí también vive en la dirección perpendicular. Y aquí también vive en la dirección perpendicular. Bueno, si ustedes, imagínense que no está la curva negra, para cada punto de la elipse ustedes sí pueden ir pintando el puntito en cuestión. Bueno, pues si coleccionan esos puntos que van pintando, entonces es que se dibuja esta curva que se llama evoluta o cáustica, y esa curva es la curva formada por los centros de curvatura y su distancia a la curva es el inverso de la curvatura para este punto. Entonces, hay un teorema de geometría diferencial que te dice que si a ti te dan la función de curvatura de una curva, entonces tú puedes, integrando, recuperar la curva. Posiblemente no puedas dibujarla exactamente en una posición porque este teorema es módulo isometrías, lo cual quiere decir que tú pintarías una elipse como esta si te dan la función de curvatura, pero podría estar más para acá o rotada, pero la forma de la curva sí la recuperas. Entonces, la filosofía de lo que quiero platicarles es lo siguiente. Esta curva es importante porque puede tener codificada en su forma toda la información de la curvatura de la elipse original, ¿vale? Y bueno, hacia donde vamos más adelante en la plática es que esta curva la podemos obtener de otra manera. Aquí la obtuvimos pintando las circunferencias de curvatura, así se llaman este conjunto de circunferencias, pero las podemos obtener de otra manera, y la otra manera de la cual la queremos obtener es la que tiene que ver con singularidades. Y entonces, esta curva, al obtenerla de otra manera, va a ser un conjunto de valores singulares de un mapeo, y entonces, como esta curva tiene toda la información de la geometría diferencial de la curva, pues entonces puede ser obtenida por métodos de la teoría de singularidades. Ese es como el objetivo de la plática. Y bueno, pues aquí ya nada más antes de irme, notamos que
en los vértices de la elipse es donde hay circunferencias de radio más pequeño, en este, y en este, bueno, en este realmente, la circunferencia se aleja hasta acá, si lo ven, y entonces, pues los vértices de la elipse alcanzan ahí máximos y mínimos de curvatura, y también, pues en esos puntos hay unos picos, que esto no me va a dar tiempo de hablar, pero hay un teorema que dice que en las curvas, así como en la elipse, o cercanas a la elipse, siempre va a haber estos 4 picos o vértices, se llama el teorema de los 4 vértices. Y otra cosa que quiero ver en esta figura antes de irme más adelante, es que si ustedes imaginan que van viajando ya sobre esta curva, porque esta curva pues, tiene derecho a ser parametrizada, no lo hice, pero se lo imaginan, el chiste es que el vector tangente a la curva coincide con la recta normal a la elipse. Ese dato quiero que lo guarden porque lo voy a usar al rato, ¿sale? Es decir, la recta tangente de la cáustica coincide con la normal del punto desde el cual trazo la circunferencia de curvatura. Bueno, aquí dicen que unas imágenes o un video valen más que muchas palabras. Entonces, fíjense cómo va variando esa circunferencia. También no va a dar tiempo de decirlo, pero hay una manera alternativa de mostrar que esa circunferencia tiene derecho de ser una circunferencia especial porque es la que mejor se adapta a la curva. Hay toda una discusión en términos de contacto y también puede haber ahí algo de singularidades. Y bueno, la vuelvo a poner y fíjense que en todo momento la dirección tangente de esa curva verde apunta en la dirección de la normal a la elipse. Y bueno, ahí se ve cómo el radio crece. Si el radio crece, la curvatura se hace pequeña, y si se hace chiquito, la curvatura crece. Por cierto, esta es una pregunta nada más para ver si entendieron eso de cómo es la curvatura. Pudiera haber algunas curvas donde este punto se empiece a acercar y acercar y acercar a la curva. Entonces, eso significa que la curvatura empezaría a hacerse muy grande. Y bueno, hay curvas en las cuales la curva verde, la cáustica, toca la curva, y es porque hay puntos en esta curva donde la curvatura es infinita. Bueno, otra forma de llegar a la curva que les estoy mencionando, que es la cáustica, es haciendo mover una recta normal. Y entonces, si se fijan en el plano, se va a ir dibujando una curva que como que tiene más intensidad, ¿sale? Si se fijan aquí, ya quedó dibujada una curva, y aquí empieza a quedar dibujada otra. Y bueno, pues, ¿qué va a pasar? Que esa curva, pues, resulta ser la cáustica. Si se fijan, esta curva anda de un lado por aquí y de otro lado por acá. Y eso tiene que ver con el hecho de que los centros de curvatura siempre están en la parte cóncava, pero cuando uno camina a un punto de inflexión del seno, justo en donde es el punto de inflexión, el centro de curvatura se aleja mucho, la curvatura en los puntos de inflexión se hace cero, aquí se aleja mucho y a continuación aparece ya del otro lado de la curva, ¿sale? Entonces, cuando la curvatura es cero, los centros de curvatura se van al infinito. Y otra cosa que puedo decir antes de irnos a lo que sigue, es que si ustedes se van fijando aquí en los puntos a ver, aquí que está más cerquita, fíjense en estos puntos de la cáustica, justo los puntos de la cáustica cumplen que en ese punto la recta normal va girando. Es como cuando tienen un cuerpo rígido en mecánica, el cuerpo rígido se puede ir trasladando y va girando respecto del centro de masas, y entonces podríamos hacer una analogía con respecto del centro de masas, y estos puntos
son aquellos a través de los cuales va girando la recta normal. Bueno, les pongo ahí estas animaciones y esta curva que va quedando, aquí sería la cáustica de la gráfica del seno. Y bueno, vamos a la que sigue. Pues un tantito cómo puedo esto. Está. Ahí está. Bueno, aquí hay otro par de cáusticas, siguiendo esta analogía, no están animadas, pero esta sería la cáustica de una parábola. Y aquí de nuevo, donde más cerca está, es donde la curvatura es más grande en la parábola. Aquí cuando te vas lejos en la parábola, pues se hace menos curva, y entonces, pues cuando tú trazas las rectas normales, pues vas a andar lejos, ¿no? Y entonces empiezas a trazar rectas normales y te vas a ir alejando conforme el punto va caminando para acá. Esta es la parábola de una cúbica, nada más para refrescar el hecho de que la cúbica aquí tiene un punto de inflexión, y por lo discutido también en el seno, pasa que cuando llegas a este punto, te vas al infinito por acá y regresas de este lado. Eso es lo que pasa, y bueno, ahí esta es de voluta, y puedes ahí hacer el cálculo de las evolutas ahí utilizando esa fórmula. Bueno, entonces espero haber presentado un poco esa curva, que la voy a usar ahorita más adelante para relacionar con las singularidades. Y bueno, voy a pasar un poco al tema de singularidades. Apunté una definición con Rm y Rn, pero bueno, podría ser una variedad de dimensión m y otra variedad de dimensión n. Entonces, un mapeo es singular en un punto, ya sea de la variedad o de Rm, si la diferencial de f tiene rango menor a n. Intuitivamente, es que si pudiéramos ver la gráfica de esto en un espacio que sería Rm más n, pues por ahí tendrías algo de dimensión m, así como son las gráficas que ustedes conocen, una gráfica en R2. El chiste es que tienes la gráfica, y si tú la proyectas al espacio de los valores, pues vas tapando el espacio de los valores, y el chiste es que si tú no tapas las n dimensiones del espacio de los valores, pues intuitivamente es ahí que algo está fallando, y entonces habrá singularidades. Esa es una idea de lo que está sucediendo, nada más que obviamente la m y la n grandes, pues ya está difícil de ver, pero esa sería la idea. Vamos a empezar para recordar, con m y n sencillos. Aquí vuelvo a poner la definición, este es m igual a 1, n igual a 1, y entonces, fíjense que en estos puntos pasa justamente lo que les digo. Aquí localmente, si te fijas, la función es localmente constante. Eso quiere decir que yo me muevo aquí en el dominio, y aquí básicamente ni subo ni bajo, es decir, no estoy tapando la dimensión del conjunto contradominio, de la imagen, como quieran llamarle. Y bueno, ya en términos de la diferencial en este caso, usando así pues el lenguaje de la geometría y topología diferencial, la diferencial es un mapeo lineal que iría de este espacio tangente a este punto, a este espacio tangente a este punto, y si yo agarro y este espacio lo pongo aquí, y el otro espacio lo pongo acá, pues me quedaría una función lineal de R en R, y esa función lineal sería la constante 0. Entonces esa función lineal no tapó nada de la imagen sería una recta, y la función constante 0 no tapa nada, y por eso estos puntos son puntos críticos o singulares de los mapeos de R en R. Cuando estás en mapeos de R en R, básicamente los puntos que van a presentar este comportamiento son máximos, mínimos, o, como aquí se sucedía, también en estos, pasaría que la diferencial es 0, y son los puntos de inflexión. Entonces, más o menos de cálculo sabemos cómo son las singularidades ahí. Todavía de cálculo de varias variables, podemos hacernos una idea de qué es una singularidad. Para una función o mapeo, bueno, aquí todavía es función,
de R2 en R. Aquí el conjunto imagen nada más tiene una dimensión, y entonces, bueno, pues una diferencial que no tape toda la imagen sería una función lineal de R2 en R, y esa función la puedes ver todavía a través de su gráfica, sería un plano por el origen, pero pues tendría que ser horizontal para que no taparas toda la imagen, y entonces estos son los puntos que corresponden a puntos críticos, en donde el plano tangente es horizontal, entonces este corresponde a un máximo, este corresponde a un mínimo, y ahora hay un nuevo comportamiento que podría ser derivado a que hicimos más grande el dominio, pues ahora tenemos superficies como la de una silla de montar, y aquí el plano también es horizontal, aunque aquí hay la diferencia de que parte de la superficie de la gráfica está por arriba y parte está por abajo, lo que no pasaba en funciones de RNR. Nada más digo rápido que estos puntos son importantes, los puntos que corresponden a puntos críticos, porque si se fijan en las curvas de nivel, es cuando pasas el nivel correspondiente a este plano, que sería el nivel 0, por ejemplo, si fuera la función f de x, y igual a x por y, por ejemplo. Entonces, aquí cambia, hay un comportamiento de los conjuntos de nivel, y eso tiene muchas repercusiones en muchas cosas, es ahí donde cambia. En más dimensiones cambia la topología. Aquí no hay cambio de topología, ahora sí que por milagro nada más, pero hay muchos casos en los que sí hay cambio de topología. Y bueno, es este punto el que corresponde a un punto crítico de funciones de R2 en R. Entonces esos puntos son puntos críticos o singulares. Y bueno, los que vamos a usar son un poquito más complicados, pero espero que algo se quede. Van a ser puntos singulares de mapeos de R2 en R2. Entonces, voy a analizar tantito de qué posibilidades hay de mapeos que sean singulares de R2 en R2, y aquí les pongo uno. Imagínense que tienen el plano, que es el dominio, y me voy para acá, y lo que hace el plano es que lo dobla a la mitad, y aquí pues, está curiosón estos aparatos que se doblan. Sería como una manera de visualizar esos mapeos. Y entonces, si ustedes se fijan en toda esta línea estaría en el conjunto de los valores. Bueno, entonces, pues aquí como a la mitad corresponderían los puntos en el dominio que van a dar a estos. Y entonces, si uno analiza la diferencial en esos puntos, sería una función del estilo de la que manda todo el plano en una línea, es decir, una proyección. Por ejemplo, la función que manda los puntos del plano x, y en los puntos x, 0, es decir, sería una proyección respecto de un eje horizontal, y entonces ese mapeo lineal de R2 en R2, pues no tapa toda la imagen, y por eso es que este tipo de mapeo sería singular. Aquí hay un ejemplo de un mapeo que se parece a lo puse para que vean que esto ya puede ser discutido en variedades. Entonces tienes una 2 esfera, y esta 2 esfera la proyectas en un plano, y dense cuenta que en todos los puntos del ecuador sucede algo análogo a este doblez. Y entonces, pues, ¿qué va a pasar? Que todos esos puntos del ecuador van a ser puntos singulares, y estos puntos del borde van a ser los valores singulares. Este tipo de mapeos en términos de singularidades se llaman dobleces, se llama singularidad de doblez, y entonces aquí hay un ejemplo de una singularidad de un mapeo de R2 en R2. Y la que más nos va a servir, al menos en algunas zonas de la cáustica que ya les presenté, es un mapeo que va de R2 en R2. Un ejemplo que se puede trabajar ahí en un ratito es este mapeo, en donde la segunda coordenada se queda quieta, y en la primera van dando cúbicas, pero si se fijan, se han estudiado las cúbicas. Por ejemplo, si este valor x2 es positivo, la cúbica es una cúbica que siempre va creciendo.
Y si aquí tú le pones x2 igual a 0, es la cúbica que ustedes conocen, ya con un punto de inflexión. Y si este x2 es negativo, la cúbica empieza a hacer algo así. Entonces le salen ahí dos jorobitas. Bueno, eso que les dije, dense cuenta, aquí está volteado. Hago la observación de que la gráfica de esta función estaría en R4. Entonces aquí, utilizando el hecho de que estas dos son iguales, pues la puedes ver en R3 de alguna manera, pero realmente esa gráfica está en R4. Y entonces lo que tendrían que imaginar es que si esa gráfica tú la proyectas sobre el conjunto de valores, entonces daría esta proyección. Y aquí de cierta manera tramposa, la superficie que sería la gráfica en R4 la puede ver uno en R3. Y aquí están las cúbicas que les estaba yo diciendo de cierta manera. Y cuando yo avanzo para acá, en este punto tienes como si fuera la X cúbica, ahí de alguna manera, y estas corresponden a las cúbicas que les dije que siempre crecían. Y bueno, el chiste es que hay una curva especial, esa curva especial va a ser la de los valores singulares, y es esta. Y esta curva es la de los, en el dominio, la de los puntos singulares. ¿Y qué va a pasar? Que el espacio tangente donde se define la diferencial en estos puntos en esta curva se colapsa de dimensión 2 a dimensión 1, y este es como los valores en la gráfica, si pudiéramos verlos en R4, y cuando yo proyecto al espacio de la imagen, me va a quedar esta curva. Entonces estos son los valores singulares en la imagen. Estos son los puntos en la gráfica que tienen la primera componente igual a estas coordenadas y la segunda componente igual a estos, aunque como estás en R4, bueno, pues serían como parejas. Tienes dos parejas de números para que te dé el vectorcito. Bueno, esto lo voy a usar. Ahorita van a ver por qué. Ahí les pongo la pista. Si se fijaron en la evoluta o en la cáustica, pues va a pasar que pues, tiene un comportamiento parecido a la curva de valores singulares de este mapeo que les acabo de mostrar. ¿Sale? Y bueno, pues va a resultar que sí, hacia allá vamos. Esta curva azul se va a poder ver como el conjunto de valores singulares de un mapeo. Y entonces lo que yo necesito ahorita es hablar de ese mapeo para que se entienda un poco, y de manera intuitiva les voy a mostrar que efectivamente esta curva es una curva de valores singulares y es hacia donde vamos. A ver, aquí espérenme tantito. Espero que sí sea, sí es. Miren, este video lo voy a ver varias veces porque es lo que está detrás de la definición del mapeo que les voy a poner. ¿Qué es lo que ven? Digo, ya ahorita ya estamos lejos del inicio, pero déjenla pongo al inicio. Bueno, ahorita le vuelvo a poner play. A ver, le pongo play y pausa rápido. Miren, ¿qué ven? Tienen la elipse. Imagínense que sobre esa elipse ustedes prenden, o sea, imagínense que están en el plano y que esta elipse es una lámpara. Pues como están en el plano y no puede salir a R3, los fotones viajarían en el plano, restringidos al plano. De hecho, viajarían como el frente de onda sería como una circunferencia que parte de cada puntito, pero los puntos más avanzados serían los que viajan por la normal una cierta distancia. Entonces, para cada punto pueden hacer eso, viajar por la normal una cierta distancia. Entonces, fíjense que si ustedes hacen eso para todos los puntos de la elipse, y a la de 3 le ponen play y empiezan a viajar, por ejemplo, sobre este punto, empiezan a viajar sobre la normal para acá, pues entonces se va a ir moviendo este punto para acá, pero si hacen lo mismo con se va a ir moviendo para acá, y si ustedes pintan todos esos puntos, que se llaman frente de onda, pues les va a pintar una curva. Y por cierto, esta curva va a estar a una distancia constante, tomando como definición que la distancia de este punto a la otra curva, pues es a través de la perpendicular a la curva, pero pues justo esta es la perpendicular. Entonces, si le ponen play, así iría evolucionando. Fíjense, hasta ahí la intuición va bien. Tienes una curva.
pero dense cuenta que de repente esa curva se va a acercar a la curva roja, que era la cáustica que nosotros introducimos hace algunas diapositivas, y de repente cuando le empieza a tocar, algo raro pasa, miren, aparecen unos picos, y esos picos van generando o van barriendo o van dibujando. O sea, yo puse la curva roja ahí pues mañosamente, pero dense cuenta que estos puntos se van moviendo justo sobre esa curva. ¿Sí lo ven? Bueno, va otra vez este dibujo. Estamos viendo de cierta manera un mapeo que se va a llamar mapeo normal. Y ese mapeo normal lo que hace es que te toma un cierto punto en la curva, trazas su recta normal y caminas sobre la recta normal. Ahorita lo vamos a ver. Ahora sí, déjenme avanzo. Aquí está el dibujo. Entonces, yo agarro un punto en la curva y sobre la dirección normal doy un paso, y hago lo mismo sobre todos los puntos, y entonces me va a dibujar una nueva curva. ¿Sale? Y luego puedo dar, el paso va a ser una variable, dejo correr la variable y entonces se aleja un poco la curva. Estas curvas se llaman equidistantes. Aquí intuitivamente pues estás a distancia 0.5, 1, 2, etcétera. Pero dense cuenta que hay, a partir de algún momento empiezan a aparecer picos. De hecho, el primer pico que aparece es y bueno, aquí hay algo de trampa porque realmente no hay un pico. Si uno hace el análisis ahí, es una curva diferenciable y es del estilo de x a la 3 medios. Entonces, lo que sucede es que ahí pues va a haber una curvatura infinita y ese conjunto de puntos, si se fijan aquí, van a ir barriendo lo que en diapositivas pasadas, a ver, déjenles pongo ¿dónde quedaba esa? Aquí tenemos la parábola, miren esta curva cómo es. ¿Sale? Entonces, justo el primer punto donde toco esa curva corresponde a este. Y luego empiezan a aparecer esta pareja de picos que van barriendo la cáustica o evoluta. Y eso es lo que quiero que vean. Y bueno, encaminándolos un poco hacia el final de la película, va a ser lo siguiente. Resulta que este mapeo normal, ¿sí?, está definido de el conjunto de vectores normales a la curva. Eso se llama el haz normal. M sería gamma, en general es para una variedad. Y aquí vas a R2. Entonces, en el fondo tienes un mapeo como si fuera de R2 en R2. Y así, para ir adelantándoles el póster del final de la película, es que ese mapeo va a presentar singularidades, así como lo que discutimos aquí. Y entonces va a resultar que el conjunto de valores singulares, por lo que les puse aquí que se parecía, pues va a ser justo la cáustica o evoluta. Ahorita vamos a discutir intuitivamente por qué debe de ser así. Pero entonces, las singularidades de este mapeo normal me van a generar esa curva, que era la cáustica, y esa curva era quien contenía la información de la geometría diferencial de mi curva. Y entonces, pues ahora sí que la filosofía de la charla es que yo puedo obtener la geometría diferencial de la curva a través de singularidades. En este caso, pueden ser vistas como singularidades de este mapeo que se llama mapeo normal. Bueno, ¿cómo vemos que la diferencial, la diferencial se va a hacer singular en los puntos que corresponden a los que van a dar a la cáustica bajo el mapeo normal? Miren, aquí voy a hacer un dibujo, espero que se entienda. Tengo la curva, y entonces imagínense que las direcciones normales yo las enderezo, y entonces aquí pinto todos mis vectores normales.
Aquí estoy dibujando en esta curva roja la curvatura. Acuérdense que si yo me paro en algún punto de la curva y me voy en la dirección perpendicular, en algún punto está el centro de curvatura. Bueno, pues si yo agarro y camino, 1 entre el radio llego a la curvatura. Y al revés, si tengo la curvatura, hago 1 entre la curvatura y llego al radio. Entonces aquí hay dos curvas. Una es la de la curvatura y su inverso o recíproco, 1 entre la curvatura, es esta curva verde. Entonces, la idea es la siguiente. Cuando yo me fijo en el mapeo normal, acuérdense que el mapeo normal era agarrar un punto y empezar a caminar sobre la normal. Bueno, pues, ¿qué pasa? Que cuando yo llego a una distancia que es el radio de curvatura, ¿sale? Aquí estoy yéndome por aquí, pero hubiera podido agarrar cualquier otro punto. Cuando llego a ese punto que corresponde al radio de curvatura, voy a estar sobre la cáustica. Por ejemplo, aquí si yo me agarro un punto cercano de este lado, si empezara a viajar por la normal, llegaría yo a un punto de la cáustica que andaría por acá. ¿Sale? El chiste es que, como les mencioné hace rato, la recta normal va a ser tangente a la cáustica. Y eso lo voy a usar ahorita. Entonces, cuando yo me voy por la normal y camino la distancia igual al radio de curvatura, llego y toco a la cáustica y coincide con su recta tangente. Bueno, entonces va a resultar que el mapeo en estos puntos va a ser singular. La idea es la siguiente. Si yo me tomo el espacio tangente a este punto, aquí puedo yo generar una base del espacio tangente con el vector tangente a la curva que corresponde a las distancias iguales a los radios de curvatura y la dirección en la cual camina el normal, que sería la fibra de este haz normal. Entonces tengo este vector verde y este vector gris. Aquí los pinto en grande, este vector verde y este vector gris. ¿Sale? Ahora, si regreso a mi dibujo, el vector gris siempre viaja a lo largo de la dirección normal. O sea, el vector gris siempre se mueve a lo largo de esta dirección. Y el vector verde bajo la diferencial, como yo sé que estos puntos bajo el mapeo normal me generan la cáustica, pues entonces la diferencial de este vector verde va a ser el vector tangente en el punto respectivo, pero por lo que les dije hace rato, ese vector tangente coincide con la dirección del normal. Entonces, lo que está sucediendo es que estos dos vectores, que son linealmente independientes, van a dar en un mismo vector. Eso sería una prueba intuitiva de que la diferencial en estos puntos que corresponden a las distancias de los radios de curvatura ya se vuelve singular, es decir, no tapa todo el plano, solo tapa una dimensión. Entonces, estos puntos efectivamente para el mapeo normal van a ser puntos singulares y su imagen justo va a ser la cáustica. Entonces, la cáustica va a ser el conjunto de valores singulares de este mapeo. Y bueno, esto cierra un poco el ciclo de lo que quería mostrarles. Aquí terminaría la plática y dejaría pues abierto para las preguntas. Resumiendo, esta curva que tiene la información de toda la curvatura, la pude yo obtener como los puntos, los valores singulares del mapeo normal. Comúnmente se denota valor singular a la imagen de un punto singular, y un punto singular es un punto en el dominio donde su derivada no tiene rango máximo, como les definí aquí. ¿Sale? Entonces esa es la diferencia entre punto y valor singular. Entonces en este dibujito, estos serían los puntos singulares porque estás en el dominio de esto. ¿Sale? Y los valores singulares están en R2 y son estos.
Espérenme. Es que ahí tengo unos dibujos por si hay preguntas, ahí algún tipo de preguntas. Los valores singulares son estos. ¿Vale? Y finalmente me regreso acá al inicio. No voy a abordar ni a explicar demasiado, pero aquí la idea que hay es que tienes un espacio. El espacio L que corresponde a este diagrama sería el haz normal a la curva. Ese haz normal se puede ver como un subconjunto del haz tangente y realmente para hablar mejor debería ser del haz cotangente a R2, pero no importa, ahorita puede ser el espacio tangente o el cotangente. Entonces tengo el haz normal, lo puedo ver como un pedazo del haz tangente si quieren. Tiene dimensión 4, ¿sí? Cuando estamos en el plano. Y entonces aquí hay un mapeo de ese mundo de dimensión 4 en el plano. Y entonces lo que yo les expliqué es restringir el mapeo a esta L es como un pedacito de 2 dimensiones, es el cilindro que yo les dibujé, pero está contenido en un espacio de 4 dimensiones, y hay unas proyecciones en esos espacios, y bajo esa proyección hay un conjunto de puntos críticos, y justo lo que obtengo aquí es la cáustica. Y entonces, bueno, estos mapeos están enmarcados en los haces tangentes o cotangentes y tienen una estructura simpléctica y resulta ser que ese cilindro que les dibujé es una variedad lagrangiana y hay ahí toda una teoría de la geometría simpléctica para estos mapeos. Y bueno, como fin de la película, pues si han oído hablar de geometría simplética, aunque suene raro, resulta ser que la geometría simplética puede tener ahí adentro la geometría que se enseña, la geometría diferencial, que es más bien riemanniana. Y bueno, con eso terminaría. Y bueno, no sé si tengan alguna pregunta, comentario. Muchas gracias, Efraín, por la conferencia. No sé si hay preguntas, pueden escribirlas al chat, pueden activar el micrófono en orden. Voy a dejar de compartir, si hace falta ahorita comparto de nuevo. Pues no sé si tengan alguna pregunta. Comentario, duda. Pueden escribir en el chat, nosotros damos lectura para que se sientan más cómodos. Sí, la verdad no, o sea, estos temas luego no se ven tan comúnmente, entonces, no importa, si tienen alguna pregunta, pues pueden hacerla, aunque, digo, sobre todo los temas de ver la geometría diferencial desde esta óptica. Sí, mira, alguien preguntó, pero ¿dónde está el chat? Alguien acaba de hacer una pregunta interesante. ¿Dónde anda el chat? No veo el chat. Espérenme. Miren. Si quieren, a ver, alguien... Dice, usando la curva cáustica, ¿puedo construir a la superficie o variedad? Sí, justo era lo que yo les decía, que esa curva cáustica, a ver, si estamos en el plano, esa curva cáustica tiene la información de la curvatura a través de su distancia a la curva. Entonces hay un teorema que te dice que si te dan la curvatura, tú puedes reconstruir la curva, salvo isometrías, es decir, te van a dar una curva igual a la tuya, pero puede estar o rotada o trasladada en alguna otra posición en el plano. Pero, pues vaya que si la mueves con una isometría, la haces embonar. Ahí, bien.
Entonces sí te recupera eso. Y déjenme nada más decirles, cuando me pone variedad, déjenme decirles que uno puede hacer lo mismo, pero ya es más difícil ver las cosas, incluso las animaciones pueden resultar más difíciles. Por ejemplo, uno podría partir de una elipse, perdón, de un elipsoide en R3, y entonces ustedes pueden pensar que la elipsoide es un foco de la misma manera, y entonces lo prenden y podrías imaginar que vas a empezar a viajar a partir de la normal al elipsoide, y entonces el frente de onda va a ser ahora una superficie, y esa superficie también se va a hacer singular, pero ahora esa superficie se va a hacer singular no en una curva, sino en otra superficie, y esa superficie va a ser la cáustica. Nada más que esa cáustica va a ser más complicada, porque si ustedes recuerdan su curso de geometría diferencial para superficies, tienes dos curvaturas principales. Entonces, lo que va a suceder es que cuando vas viajando en una normal, va a haber dos distancias a las cuales el mapeo normal se hace singular. Entonces, la cáustica va a ser una superficie donde en cada recta normal, a la elipsoide original, hay dos puntos de la cáustica. Bueno, puedes recuperar a través de esa cáustica también toda la geometría diferencial de la superficie, porque en el fondo esa cáustica te va a dar los inversos de las curvaturas principales. Y bueno, habría que meterse un poquito a los detalles. O sea, puedes ir obteniendo casi todo. Hay una pequeña diferencia respecto de curvas, porque no sé si sepan que hay algunas superficies que pueden tener la misma curvatura gaussiana, pero que no sean exactamente la misma superficie, pero puedes recuperar gran parte de la información de la superficie con esta cáustica. Nada más que ya es más difícil, y en más dimensiones se puede hacer lo mismo. Entonces, bueno, preferí poner el ejemplo así más sencillo para curvas, que incluso ya cuesta algo de trabajo, pero bueno, espero que haya ahí iluminado un poco. Para superficies, la idea que se les puede quedar es que con la cáustica uno podría recuperar las curvaturas principales de la superficie. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Ah, mira, hasta abajo. Hay otra pregunta por ahí, creo, Jefferson. Sí, de que qué software se usaron las curvas cáusticas. Fue en el GeoGebra. El GeoGebra está bastante sencillo de abordar y poderoso. Lo único malo es que intenté hacer los frentes de onda, por ejemplo, para el elipsoide, y no, pues la computadora se trababa. No sé ahí si sea, según yo no es tan mala mi computadora, pero no sé si sea ya demasiada información o la manera en la que el GeoGebra aborda las simulaciones, no sé, pero no pude hacer la equidistante para un elipsoide. Efraín, si alguien quisiera ponerse en contacto contigo para alguna tesis o por algún comentario, ¿cómo podría hacerlo? Sí, si quieren ahí a mi correo o por el Facebook, ahí algún inbox, me pueden escribir. Y pues sí, incluso los puedo invitar. Estamos haciendo un seminario de esto en las noches, martes y jueves a las 8, de 8 a 10 y media de la noche, hora de México. Si quisieran, están invitados. Me mandan un mensaje a mi correo. Es fbeglan@ciencias.unam.mx. Si buscan mi nombre en Google, ahí sale. Y les puedo mandar el link para que estén ahí en el seminario, o también ponemos los videos de las charlas del seminario en una página de Facebook y las pueden ver en el momento que quieran. Y bueno, si están interesados, pues podemos seguir ahí platicando. Luego alguien dice que algún artículo que me pueda recomendar para profundizar en el tema.
Al final de la presentación puse que había tomado algunas imágenes tanto de mi tesis, hice una tesis que tenía que ver con curvatura, como de un libro de Arnold y de Ricardo. Ricardo Uribe es uno de mis profesores que me ha enseñado buena parte de esto, y el otro es Santiago López de Medrano. Y entonces Ricardo ha hecho pues algún libro que tiene parte de lo que platiqué, y puede ser, y Arnold también ha hecho, o sea, hay un libro que es con Arnold y Ricardo, pero también hay otros libros de Arnold en donde toca este tema. Un libro que es así divulgativo, pero es profundo, se llama Teoría de Catástrofes, de Vladimir Arnold, y trae varias ideas de las que platiqué. Y pues hay varios libros de Arnold, a mí me gusta ese como para iniciar, y bueno, pues hay otro libro que se llama Mathematical Methods of Classical Mechanics, en donde trae toda una parte para esto que mencionamos un poquito de los frentes de onda y de sus posibles singularidades, también es de Arnold. Y bueno, pues ese está un poco más avanzado, y hay algunos otros libros también de Arnold donde traen más cosas. Está este vínculo con la geometría simpléctica. Hay un libro que se llama Frentes de onda y geometría simpléctica, si no mal me recuerdo, también de Arnold. Y bueno, pues esos serían los libros que les podría decir. Y pues no sé si tengan alguna otra duda o inquietud. Por cierto, todo lo que estuvimos trabajando estuvo en el lado de la geometría diferencial extrínseca, aunque en algunos puntos se junta y se combina, y hay como una interacción con la geometría diferencial intrínseca. La geometría diferencial intrínseca es la clásica geometría diferencial que está en los dibujos de Escher del disco hiperbólico. Además, ahí para hacer la aclaración, esa no la tocamos, fue solamente geometría diferencial vista desde afuera de la variedad. Y bueno, pues no sé si quisieran decir algo más, comentario o pregunta. Bueno, si no hay más, creo que nos vamos despidiendo, Efraín. Ok. Agradeciéndote tu plática, tu charla, y agradeciendo a todos los participantes por haber asistido. Y también los invitamos a que estén atentos a los próximos coloquios. En la Escuela de Matemáticas se hace uno cada mes. Y hay un canal muy interesante que Efraín es parte del proyecto, que se llama Ciencias TV. También hay que estar un poco pendiente de lo que se hace en ese canal. Así que nuevamente los agradecimientos desde la Universidad de El Salvador, desde la Escuela de Matemáticas. Ok, pues muchas gracias a la Universidad de El Salvador y a los que organizan este evento, porque también requiere una buena dosis de trabajo. Y desde el lado del proyecto de Ciencias TV, esperemos que próximamente podamos estar ayudándoles a difundir sus actividades, para que pues también gente, por ejemplo, de México, pues también empiece a ver lo que ustedes están haciendo, y así se va construyendo la interacción que estas tecnologías nos están dando la posibilidad de usar. Y bueno, pues ahí estamos en contacto. Gracias por la invitación. Bueno, gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego, un abrazo. Igualmente.